La mayoría de las personas familiarizadas con la historia Tudor saben que Enrique VIII de Inglaterra publicó en 1521 un tratado en defensa de los 7 sacramentos, como respuesta a la difusión de las ideas de Martín Lutero en el continente. Como resultado, el Papa León X le otorgó a Enrique el título de Fidei Defensor, defensor de la fe. Sin embargo, la controversia entre ambos hombres no terminó ahí. Continuó públicamente entre 1521 y 1531. ¿Por qué Martín Lutero se preocupaba tanto por Enrique VIII en la pequeña y lejana Inglaterra? Y la razón es bien sencilla. La imprenta. La prensa de Gutenberg se introdujo para uso comercial alrededor de 1450. Johannes Gutenberg, orfebre y exiliado político, dedicó muchos años a desarrollar la máquina capaz de imprimir artículos a gran escala. En 1452, Gutenberg imprimió 180 ejemplares de la Biblia. Debido a las consecuencias de las decisiones comerciales tomadas entre Gutenberg y su socio, Johannes Fust, Gutenberg perdió su negocio de impresión. Fust y otro hombre, Peter Schoeffer, tomaron el control de la prensa. Entre otras obras, Schoeffer imprimió un fenomenal libro de los Salmos. Parte de lo que hizo especial a esta impresión fue el uso de diferentes tipos en distintas secciones y la multiplicidad de colores en el frontispicio. Para 1476, William Caston trajo a Inglaterra las habilidades de imprenta que aprendió en Colonia. Los alemanes dominaban la imprenta y su uso para el reinado de Enrique VIII, que comenzó en 1509. Esto permitió la rápida distribución de los tratados de Lutero, mientras que Enrique se opuso desde el principio a la impresión de la Biblia en inglés. Las 95 tesis de Martín Lutero se hicieron públicas en octubre de 1517. 2 años después, Enrique VIII comenzó a escribir los 2 primeros capítulos de lo que se convertiría en la Assertio Septem Sacramentorum. Se rumorea que Sir Tomás Moro colaboró en la tercera sección de la Assertio. La obra se publicó en 1521 en Inglaterra y luego se extendió al continente, y esto irritó a Lutero. La Assertio se tradujo al alemán para que los laicos pudieran leer los argumentos de Enrique junto con los de Lutero. Esto representó una seria amenaza para el reformador, cuyos intentos de reforma religiosa trascendían el debate intelectual y ya se habían arraigado activamente en partes del electorado de Sajonia. Para 1524, Assertio era un éxito de ventas internacional, incluso en Alemania. En la presentación al lector, el rey reafirma su deber espiritual. Aunque no me considero entre los más eruditos y elocuentes, sin embargo, no puedo dejar de pensar que estoy obligado a defender a mi madre, la esposa de Cristo, a oponerme a los dardos venenosos del enemigo. Y prosigue denunciando la amenaza luterana con imágenes poderosas. ¿Qué serpiente tan venenosa se ha deslizado, como aquel que escribió sobre el cautiverio babilónico de la Iglesia, llama a la Santísima Sede de Roma, Babilonia, y a la autoridad del Papa, tiranía? En otro pasaje, Enrique relata severamente cómo Lutero socava la doctrina católica. Quien desprecia a todos los hombres y no cree a ninguno, carga de reproches al sumo pontífice de la Iglesia, menosprecia tanto las costumbres, la doctrina, las leyes, los decretos y la fe de la Iglesia, que casi niega que exista tal cosa como una Iglesia. El rey concluye y lanza una advertencia. Si cada hombre interpreta las escrituras a su antojo, ¿qué será de la unidad? Solo confusión, discordia y ruina de las almas. Quien rechaza la autoridad del Papa no rechaza a un hombre, sino a la misma institución que Cristo dejó sobre Pedro. Si esta peste no se contiene, no habrá ley, ni fe, ni paz en el mundo cristiano. Por su parte, Lutero escribió una vehemente respuesta en 1522 dirigida directamente al rey de Inglaterra. Publicó la obra tanto en latín como en alemán. Titulada Contra Enrique, rey de los ingleses, Lutero ataca directamente al rey a lo largo de su librito, como este último lo llama.
Lutero reconoce el nuevo título de Enrique como Defensor Ecclesiae, que significa defensor de la Iglesia, en lugar de defensor de la fe. Lutero se burla de la Iglesia católica por necesitar un defensor, especialmente a alguien tan incompetente como el rey de Inglaterra. Cabe recordar que Enrique carecía de una formación teológica significativa. Lutero continúa menospreciando a Enrique alegando que Erasmo, o quizás algún demonio, escribió la Assertio y no Enrique. Lutero menciona repetidamente que, a juzgar por el contenido de la Assertio, era imposible que Enrique hubiera leído realmente su obra. Aquellos frailes, cardenales y obispos no eran más que espectáculos, ídolos, baratijas y mentiras. Esa abominación que se alzó en el lugar santo fingía ser la verdadera iglesia, cuando en realidad no era otra cosa que la escarlata mujer que seduce a los reyes con la copa de su fornicación y sus abominaciones. Por eso no dejo de clamar: Evangelio, Evangelio. Cristo, Cristo. Mientras mis adversarios no cesan de repetir: costumbre, costumbre, decretos de hombres. A él me aferro, y a ellos los disperso como polvo. Si el rey de Inglaterra cree que puede vomitar falsedades sobre mí, yo tengo derecho a arrancárselas y devolvérselas con fuerza. No me arredrarán sus títulos ni su pompa, si es necesario, haré de su corona un pozo de inmundicia. Que lo sepan todos, el papado es la más pestífera abominación de Satanás bajo el cielo, y yo seré su enemigo mientras viva. Y si me queman, seré su enemigo 2 veces. ¿Por qué habría de callar cuando estos hombres, que presumen de erudición y autoridad, no hacen sino defender sus ídolos? Les concedí honor, pero me pagaron con engaños. No me importan sus vestiduras ni su brillo, porque la verdad del Evangelio vale más que toda su pompa. Antes caerán papas, obispos, reyes, la muerte y el pecado, que el Evangelio de Cristo. Entonces Tomás Moro respondió a Lutero en 1523 con la Responsio ad Luterum, un texto tan feroz como ingenioso, escrito bajo seudónimo. Con tono mordaz, Moro acusó al reformador de vomitar falsedades y prometió arrojar de nuevo a su reverenda paternidad toda la porquería que su abominable podredumbre ha vomitado, llegando incluso a desear vaciar sobre él todas las letrinas del reino. Aunque pide disculpas a sus lectores por la crudeza, explica que el lenguaje soez de Lutero lo obligó a responder en la misma moneda. Entre insultos, Moro despliega un método casi jurídico para desarmar la lógica luterana, cuestiona por qué Lutero cree que sus enseñanzas provienen del cielo, y evidencia que su respuesta es un círculo vicioso basado solo en su propia convicción. Además, Moro acusa al reformador de propagar una libertad evangélica que, al negar el libre albedrío y las buenas obras, amenaza el orden moral y social. Así, la réplica de Moro no solo defiende al rey Enrique VIII y a la Iglesia, sino que transforma la controversia en una guerra verbal donde la ironía, la fe y la autoridad se entrelazan en cada línea. Se sabe que Lutero y Enrique VIII continuaron su correspondencia, aunque a veces virulenta, a lo largo de la década de 1520. Pero nunca sabremos si el rey leyó o no las obras del reformador, ni quién escribió realmente la Assertio. Sin embargo, parece que Enrique tenía otra motivación para escribir ese libro. A principios del siglo XVI, Europa occidental contaba con una trilogía de enemigos para la historia. Francisco I de Francia, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V y Enrique VIII. En 1521, el rey inglés era el único que carecía de un título otorgado por el Papa. El rey de Francia fue reconocido como rey cristiano bastante temprano, posiblemente desde el reinado de Clodoveo, rey de los francos. Para el reinado de Carlos VII, a principios del siglo XV, el título de rey cristiano pasó a ser hereditario. Entre 1510 y 1513, el Papa Julio II consideró transferir este título de Luis XII de Francia a Enrique VIII de Inglaterra. Se redactó un borrador documentado, pero la transferencia nunca se completó. Así, Francisco I permaneció como el rey cristiano.
Por su parte, Carlos V ostentaba dos aspectos bendecidos por el papado. Primero, el de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, título creado y otorgado a Carlomagno, el primer emperador de dicho conglomerado de territorios. Además, Carlos no tuvo reparos en recordar a nadie que era nieto de los reyes católicos Isabel y Fernando. Así pues, Carlos y sus sucesores fueron todos llamados como reyes católicos de España. Pues bien, parece que toda esta lista de títulos dejó al pobre Enrique VIII sintiéndose excluido. Sin embargo, este rey logró ser galardonado con la prestigiosa Rosa de Oro 3 veces en su vida. La Rosa de Oro, bendecida el cuarto domingo de Cuaresma, sustituyó a las llaves de oro. Las llaves de oro del confesionario de San Pedro se introdujeron en el siglo VIII y contenían virutas de la cátedra de San Pedro. Para el siglo XI se adoptó la Rosa de Oro, que contiene perfumes. La idea era recompensar al príncipe más fiel a la Iglesia Católica. La costumbre comenzó en el siglo XIV y continúa hasta nuestros días. Con el tiempo, la Rosa de Oro pasó de ser otorgada a monarcas varones a reinas y princesas, y en el siglo XXI se suele otorgar en santuarios. Enrique VIII recibió la Rosa de Oro en 1512, 1521 y 1524. Su hija, María I, la recibió en 1555. Ni Francisco I ni Carlos V recibieron jamás una Rosa de Oro, aunque sí conservaron sus títulos hereditarios. Vimos también que Enrique recibió finalmente el título papal de Fidei Defensor o Defensor de la Fe en el verano de 1521, tras la publicación de su Assertio. Y a pesar de la drástica creación de la Iglesia de Inglaterra por parte del propio Enrique apenas una década después, todos los monarcas ingleses y luego británicos a través de los siglos aún ostentan el título de defensores de la fe. El título de Enrique fue retirado por el Papa en 1538, pero una ley del Parlamento lo restableció para él y sus sucesores. Y así, Enrique VIII, el joven rey humanista, admirador de Erasmo, aquel que blandió la pluma para defender los sacramentos, terminó empuñando el hacha de la ruptura con Roma. El mismo monarca que se proclamó defensor de la fe, forjó con sus manos la herejía que tanto juró combatir, erigiendo una iglesia nacional bajo su propio mandato. Lutero, en su vejez, pudo sonreír con ironía. Años después, el hombre que lo llamó cerdo apestoso ante toda Europa, mandó a ejecutar a Tomás Moro, uno de sus sabios más eminentes, y terminó arrancando las raíces del catolicismo en Inglaterra. Pero esta historia no se detuvo en ellos. Lo que comenzó como un duelo de palabras impresas encendió la mecha de más de un siglo de guerras, hogueras y traiciones. La tinta derramada en 1521 fue la primera sangre de una tormenta que arrasaría Europa, dividiendo familias, coronas y conciencias. La imprenta, ese invento destinado a difundir conocimiento, se convirtió en el ariete que derribó los muros de la cristiandad unida. Hoy, 500 años después, el título Fidei Defensor sigue grabado en las monedas británicas como una reliquia de un pacto roto, un eco de la promesa que Enrique nunca cumplió. ¿Acaso fue el deseo de gloria lo que lo llevó a escribir su libro Assertio? ¿O la ambición de rivalizar con el rey francés y el emperador en la carrera por los favores papales? Tal vez la respuesta yace entre las páginas polvorientas de aquel libro que cambió la historia, recordándonos que a veces los reinos no se pierden por las espadas, sino por las palabras. Porque en el amanecer de la modernidad, no fueron las armaduras ni los cañones los que marcaron el destino de Europa, sino la tinta, la imprenta y los hombres que supieron usarlas. Enrique VIII y Martín Lutero, dos gigantes enfrentados en nombre de Dios, y sin embargo, al final, ambos arrastrados por la marea de un tiempo nuevo, donde ninguna corona, ni siquiera la papal, podía detener el vendaval del cambio. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte los próximos videos sobre los secretos de la era Tudor y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia siempre vuelve a cobrar vida.